Vamos a leer con mucha atención la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Como instrumento tuyo, Señor, me pongo en ti para que seas tú, Señor, usándome para poder, Señor, compartir el mensaje que tú quieres darnos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Usted dice, ¿qué texto más extraño para usarlo, verdad? Para una predicación acerca de la Navidad. Quiero decirle, hermanos, que hay un pensamiento, una idea. ¿Quién iba a pensar, verdad, que la celebración de la Navidad, que la celebración de una promesa de que Dios había dicho que iba a enviar un Salvador para libertar a la humanidad? ¿Quién iba a pensar que esa celebración, esa venida, después de 2000 años que se cumplió cuando Cristo vino, se hubiera convertido, hermanos, en la época del negocio, de la mercancía, considerado, hermanos, la época más grande del año? Muchas personas, muchos negocios que no venden absolutamente nada en todo el año, esperan el mes de diciembre, porque ahí ellos se reponen de todo. ¿Por qué? Porque en estos días, hermanos, se ha malinterpretado, se ha malentendido lo que significa la Navidad. Y quiero, hermanos, que nosotros hoy, que Dios nos hable para tener un concepto claro de lo que es la Navidad. Si usted va y busca respuestas, preguntas, ¿qué es la Navidad?, le van a decir un montón de cosas. Mire, aunque si bien es cierto, no estamos de acuerdo en contra de las sanas celebraciones, ¿verdad?, para esta época. Nosotros los cristianos siempre vivimos en Navidad. Nosotros los cristianos siempre vivimos en el amor de Cristo. Porque hoy, hermanos, se le ha denominado un tiempo de ¿qué? Tiempo de paz. Tiempo de paz, tiempo de amor. Bueno, el cristiano tiene que estar en tiempo de paz y en tiempo de amor los 365 días del año. Amén. Nosotros los cristianos no somos de épocas. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos creído que Cristo vino al mundo para salvar al pecador. Él nació. Fíjese que muchos, hermanos, se pierden en el día. ¿Cuándo nació? No nos interesa tanto el día, nos interesa que la promesa que Dios hizo a la humanidad se cumplió en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue? No se sabe. Lo que sí sabemos es que Cristo vino, murió por nosotros y hoy nos da la salvación por gracia. Amén. Amén. Eso es lo más importante. Mire, el pasaje que tenemos para disertar hoy pudiera parecer extraño, ¿verdad? No sé si usted habrá escuchado alguna vez una predicación de Navidad basado en este pasaje. Pero aquí en este pasaje, hermanos, encontramos la semilla de la Navidad. En este pasaje nosotros encontramos el génesis de la Navidad, el comienzo. Porque la palabra génesis significa comienzo. Viene del hebreo berishit, que quiere decir comienzo. Así se llama el libro, ¿verdad? Todos los libros en la Biblia, según el nombre, según el propósito, así se llaman. Éxodo, por ejemplo, significa salida, ¿verdad? Y así, por el estilo. Génesis significa comienzo. Quiere decir, hermanos, que en Génesis está todos los inicios de todo lo que nosotros creemos hoy. Y en este pasaje vemos y encontramos, hermanos, en Génesis 3:15, la semilla de la Navidad. Por eso le pusimos el Génesis de la Navidad. ¿Dónde inicia la Navidad? Ahora, hermanos, ya sabemos lo que significa, ¿verdad?, la Navidad, la palabra Navidad. Mire, el contexto de este pasaje, o sea, el libro de Génesis, desde el primer capítulo, hemos visto aquí, hermano, que nos habla de un hombre, o sea, del hombre que Dios creó, hecho a la imagen y semejanza de Dios.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Que físicamente nos parecemos a Dios? No, Dios nos creó de una manera en que pudiéramos tener una relación directa con Él. Entonces eso era que el hombre era hecho a su imagen, fue hecho a su imagen y semejanza. Y Dios lo puso como Señor de la creación, no el creador fue Dios. Pero cuando Dios creó todo, le dijo, condicionó todo para el hombre y lo hizo de último. Le dijo, tú te enseñorearás de todo lo que hay. Mire qué cosa más linda, hermanos. Dios creó todo para nosotros. Ahora nosotros vemos que Dios lo puso ahí como Señor de todo. Y se nos presenta al hombre, hermanos, en un paraíso. La palabra paraíso nos llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra paraíso? ¿Piensa en algo de paz, de amor, de armonía, ausencia de problemas? Un paraíso, quiero estar tranquilo, ¿verdad? Eso nos presenta a nosotros, hermanos, donde Dios puso al hombre. Tenía ese momento, ese tiempo de paz, de armonía y alegría. Y ahí lo vemos disfrutando una vida soñada, una vida ideal, una vida que todos quisiéramos tener. ¿Y sabe qué? Adán tenía una mujer ideal. Tenía la mujer soñada. Una mujer perfecta. Qué tremendo, ¿no? Y era un matrimonio hermoso que Dios había creado. En aquel lugar, hermanos, no había dolor. Ellos no sabían qué significaba la palabra dolor. No sabían lo que significaba la palabra enfermedad. Ellos no sabían tampoco, ni siquiera habían escuchado de una palabra tan fea que se llama muerte. No existía. Vivían en el paraíso, tenían una relación íntima con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que ahí se hubiera quedado todo. Y seríamos todo el mundo, ¿verdad? El cuento se terminó y todos felices y contentos. Pero, hermanos, usted ya sabe, ¿verdad? Lo que sucedió. Estos hombres vivían con una temperatura ideal, dice la palabra de Dios. Adán y Eva andaban desnudos. Prácticamente ahí eran libres. No andaban desnudos y tenían frío y después sentían calor. No, tenían una temperatura normal. Ojo, tampoco había mosquitos. No había nada, hermanos. Vivían, no había quien los molestara a estos hombres. Ahora solamente, hermanos, tenían algo de parte de Dios que no deberían hacer. ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Tenemos 100 cosas, 99 cosas que podemos hacer, pero una no la podemos hacer. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Estamos siempre al borde de hacer aquello que Dios nos dijo que no tenemos que hacer. Qué interesante cómo somos, ¿verdad? La única restricción que tenían era que no tomaran del árbol que Dios puso en medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenían una sola advertencia, de no comerlo. ¿Por qué? Porque habían consecuencias fatales. Hermanos, y un día en efecto todo cambió. Todo cambió. Eva fue seducida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por la voz de Satanás, que se encarnó o se metió dentro de una serpiente. Ojo, hermanos, eso es importante. Satanás, esa es su astucia. Dice que él se disfraza, ¿verdad? Se metió bajo una serpiente. Y fíjese que Eva fue tan inocente que no se pudo imaginar siquiera y decir, oye, ¿las serpientes hablan o no hablan? Porque de pronto se encontró hablando con un ser extraño a su esposo y a Dios. Dijo, solo había hablado con su esposo y solo había hablado con Dios. Pero de pronto viene un agente extraño y ni siquiera tuvo esa. Y es interesante que dice que Satanás buscó a la mujer y la sedujo, ¿verdad? Y la arrastró, y ella también arrastró a su esposo. Y a partir de aquel fatídico día, hermanos, aquel día terrible para la humanidad, todo cambió. La inocente pareja cayó, hermanos, y conocieron lo que nunca habían experimentado antes. Una palabra tremenda, la culpa. Entró la culpabilidad. Entró un agente extraño a ellos y dijeron, ¿qué pasa ahora? Y empezaron a esconderse, se vieron desnudos. Y empezaron a tener temor de Dios y empezaron a esconderse. Déjeme decirle, desde entonces el hombre se esconde de Dios. Y viene el Señor y dice, Adán, ¿dónde estás tú?
¿Sabe por qué? Dios sabía, pero Dios quiere que cada ser humano se confronte con Dios. ¿Dónde estás tú? Hoy nosotros estamos todos acá, pero espiritualmente, ¿dónde estás tú? Eso te lo pregunta el Señor. Creando, hermanos, entre ellos, cuando fueron confrontados, Dios les dijo, ¿dónde estás tú? Crearon entre ellos, hermanos, un juego de culpas que al final involucraron al mismo Dios. Porque Adán le dijo, bueno, la mujer que tú me diste me engañó. Ya, hermano, desde el momento que usted es culpable y usted busca a alguien, usted no quiere salir de su problema. Usted tiene que reconocer, no es fácil, y decir, sí, yo pequé, yo fallé, yo me tomo la responsabilidad. Allí Dios comienza a trabajar. Pero no, el hombre dijo, no, la mujer que tú me diste, Señor, me engañó. O sea, prácticamente, encárgate con ella. Cobarde. Vino la cobardía también en el hombre, porque el hombre fue creado para cuidar a la mujer. Sin embargo, la expuso a Dios y le dijo, ay, ve qué hace con ella. Interesante, ¿no? Luego la mujer viene y le dice, Señor, yo no fui, fue esa serpiente que tú y me engañó. Y al final, hermanos, pues la culpa indirectamente se la echaron a Dios. No es extraño hoy también. Usted está pasando por algo y si yo pues ni siquiera nací, ni siquiera pedí nacer, pues Dios, ¿por qué me trají? Al final la culpa es de Dios. Cuidado con eso, hermanos. Tenemos que ser responsables. Venir a este mundo es hermoso, pero es una responsabilidad propia. La Biblia dice que los pecados no se heredan. Mi papá se verá con Dios y yo me veré con él. Estos niños se verán con Dios y los padres también, por aparte. Por eso, hermanos, que es importante esto. A partir de ese momento, la tragedia había comenzado. El hombre inocente se convirtió en un pecador. Y aquí, hermanos, viene el texto del que vamos a hablar. En medio del caos, en medio del dolor, en medio de la tragedia, aparece una promesa. Aparece la promesa que el Señor les dio en este texto glorioso, lleno de esperanza para toda la humanidad, hermanos. Y para usted que está aquí sin Cristo, este texto es hermoso y es tremendo. Génesis, vamos a verlo ahí, Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ojo, esta te herirá en la cabeza. Ya voy a explicar eso. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? En ese momento, el Señor vino y empezó a pedir cuentas a los culpables. Déjeme decirle otra cosa, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él no dejará por inocente al culpable. Eso lo hacen las leyes terrenales por soborno, pero Dios no. Si usted es inocente, no importa si todo el mundo lo condena, pero si usted ante Dios es inocente, usted tiene que andar con la frente levantada. Amén. Gloria a Dios. Y si usted es inocente ante todo el mundo, pero ante Dios es culpable, usted tiene un gran problema. Usted tiene que arreglar con Dios sus cuentas. Yo no sé de qué es culpable usted, ni le puedo ayudar. Pero Dios y usted sí saben. Entonces, hermanos, es importante porque el Señor, después que arregló cuentas con ellos, al hombre le dijo, tú comerás de la tierra con el sudor de tu frente. O sea que parecía que en aquel tiempo Adán ni siquiera tenía que quizás cortar una manzana, porque eso ya es trabajo. Yo creo que lo tenía que hacer así. No sé. Pero haría hermanos, algo hermoso. Ahora, ¿qué pasó? Ahora empezó Adán a ir al huerto y empezó a espinarse y decir, ¿y esto qué pasó? Si esto no existía, porque el Señor dijo, espinos y cardos te producirá la tierra. O sea que antes de eso no había espina. Cada vez que se espine usted, acuérdese del pecado original. A la mujer le dijo, tus hijos los tendrás con dolor. Y las que presentaron sus niños se me quedan viendo en este momento. Porque recién, ¿verdad? Dolor. Hay dolor. Y a la mujer le dijo, tú te vas a arrastrar sobre tus pies. A la serpiente. A la serpiente. Y es interesante, hermanos. Y ahí mismo le da a ella, no tanto a la serpiente en sí, al animalito en sí, sino
a Satanás, quien había entrado en la serpiente. Le dice: tú vas a morder al hombre, al ser humano lo vas a morder en el calcañar, pero de la simiente de la mujer saldrá uno que te va a aplastar la cabeza, Satanás. Eso dice ese pasaje. Este pasaje, hermanos, es el protoevangelio. O sea, de aquí nosotros encontramos la primera promesa del evangelio. Interesante este pasaje. La primera promesa del evangelio a través de un redentor prometido. Cuando Cristo viene, cuando Cristo se materializa, cuando se hace hombre, entonces la Navidad llegó. Nació el Salvador, nació el Señor. Eso es Navidad. Pero no la celebración en sí, sino, hermanos, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y cuando Cristo viene, aparece lo que Génesis 3:15 le dijo al hombre años atrás. En Cristo se materializa y aparece el Hijo de Dios. En efecto, hermanos, la primera profecía concerniente a la Navidad, a la venida del Cordero de Dios, la encontramos en ese pasaje. Es la primera visión clara del plan eterno que Dios tenía para redimir al hombre. Qué lástima que el hombre pase, no sé cuántos años le dé a usted el Señor, pero qué lástima que pase 70, 80 años sin haberse agarrado, sin haberse hecho suya esa promesa. Porque Cristo vino a morir por los pecados de todos, pero usted tiene que reconocer para que sus pecados sean perdonados. Amén. El primer texto, hermanos, que demanda nuestra atención para hablar de la Navidad, del nacimiento, es ese texto. Veamos por qué decimos esto. Lo primero que vemos en este texto, hermanos, nos muestra la personalidad del bebé, ese niño prometido, porque a la mujer le dijo: tú vas a tener un niño. Prácticamente eso fue lo que le dice en el pasaje, de la simiente tuya. Ojo con esa palabra, hermano, la simiente tuya. ¿Verdad? Vas a tener un bebé y ese bebé va a solucionar el problema que acaba de suceder acá. O sea, le dijo: serpiente, tú vas a ser aplastado por lo que la mujer va a dar. Tú engañaste a la mujer. Ahora la mujer va a dar a luz un niño y ese niño te va a aplastar la cabeza. El bebé sería de la simiente suya. Es interesante eso, hermanos. Esa palabra es interesante. Esta es una afirmación muy extraña y ponga atención. ¿Por qué? ¿Por qué es extraña esta afirmación, la simiente suya? Mire, se nos dice que el bebé que viene sería de la simiente de la mujer. Pues, ¿qué significa esto? La palabra simiente, hermanos, viene de la palabra semilla, de donde se deriva la palabra semen, ¿verdad? Ahora, es proporcionada, Dios lo estableció así, que el hombre es quien proporciona la semilla y la mujer simplemente la recibe, ¿verdad? Ya sea en el macho, entre el animal y la hembra, y el hombre y la mujer. Es el hombre quien fecunda, ¿verdad? Entonces es extraño que le esté diciendo que de la simiente de la mujer, si la mujer no se fecunda sola. ¿Qué pasa aquí? Qué extraño. ¿Cómo será este niño? ¿Qué diferencia tendrá este niño? Así que, hermano, de acuerdo a la promesa, la mujer va a producir una descendencia sin la ayuda del hombre. Eso le está diciendo el Señor. Lo que tú vas a tener en tu vientre no va a ser ayudado por el hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es quien transmite el pecado. Cuando una mujer queda embarazada, ya quedó embarazada y ese niño ya va infectado con el pecado, pero es el hombre quien lo transmite. Interesante eso, la mujer recibe y queda afectada también. Y cuando nace una mujer, nace un niño, pues los dos vienen con el virus, ¿verdad? La mujer va a producir esto. Esto quiere decir, hermanos, que este versículo se constituye en la primera profecía del nacimiento virginal de Cristo. Es interesante, hermanos, cómo una virgen puede concebir. ¿Cómo puede concebir una virgen? Si concibe ya no es virgen, ¿verdad?
¿Entiendes, verdad? Amén. O sea, ¿cómo puede una virgen estar embarazada? ¿Cómo? Es imposible. ¿Cómo puede concebir? Bueno, de esto se trata este pasaje. Hermanos, al momento, Adán y Eva no entendieron la profecía. No entendieron el castigo que Dios le dio a la serpiente. No lo entendieron, me imagino yo. Ni tampoco Satanás. Culebra salió y se fue. No entendió. Porque Satanás, hermano, no es omnisciente. Satanás no es omnipresente. No es todopoderoso Satanás. Satanás es un ser creado. Satanás no puede estar acá, allá y allá. No. Solamente Dios tiene ese atributo. Amén. Gloria. Satanás es un ser creado y limitado. Amén. No le tenga miedo, porque por ahí andan muchos intimidados con Satanás. Dice la palabra de Dios que como hijos de Dios nosotros no tenemos que pelear con Satanás. Tenemos que resistirlo. Amén. Por lo que vamos a ver más adelante. El bebé, hermanos, que Dios enviaría no tendría nada que ver con la participación humana, y por lo tanto ese bebé sería sin pecado. Porque no fue José quien embarazó a María, sino que fue por obra del Espíritu Santo que María quedó embarazada. Ella misma dijo: ¿y cómo será esto? Yo no conozco varón. El ángel le dijo: no te preocupes, María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los hombres no entendieron, y cuando veían a Jesús crecer decían: ¿y este que es hijo de María y de José? Lo hemos visto crecer con nuestros niños. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era un pueblo insignificante, porque no entendían, hermanos. Y me temo que hoy, en este tiempo, tantas navidades ha pasado la gente y siguen sin entender la verdadera profecía de la Navidad. Yo no estoy en contra de las fiestas, pero sí entiendo lo que significa, ¿verdad? Y quiero en esta mañana, hermanos, que con la ayuda del Señor podamos entender. Miren lo que dice Isaías 7:14, y parecerá: por tanto, dice el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Un día Dios nos dio una predicación que se llamaba así, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ese niño que vendrá, que nacerá de la Virgen, se llamará Dios con nosotros. O sea, Dios viene y visita la tierra. Yo, cuando viene un presidente o una persona famosa acá, o sea, está cerca, y la gente tiene esa algarabía de irse a tomar fotos cerca y tocar al ídolo, yo digo: ¿y qué de Dios que visitó la tierra y la gente ni siquiera se... Dios, hermano, dejó su trono de gloria y visitó la tierra. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, que refiere, hermanos, al nacimiento de Cristo de una virgen. Mire, y luego vemos la confirmación de esa profecía. La vemos en Lucas 26 al 35. Vamos a leer ahí esos pasajes muy conocidos, pero que van muy bien para poder entender. Aquí, hermanos, vamos a ver algo tremendo. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hermanos, el ángel Gabriel es el ángel mensajero de Dios. De hecho, la palabra ángel significa mensajero, pero Gabriel es el que llevaba los recados. Miguel era el guerrero. Amén. El ángel Miguel. El ángel. Dice el 27: fue pues entonces el ángel Gabriel, ¿verdad?, a esta ciudad, a una virgen desposada. Desposada quiere decir que estaba comprometida, ya tenían el anillo, ya estaban, ya prácticamente para la ley estaban casados. Lo único que la ley no permitía que vivieran juntos hasta un año después. Se casaban, la mujer vivía con sus padres y el hombre se iba a trabajar, a hacer su casa, y volvía por su novia, por su esposa, a casarse, y hacían una gran fiesta, una boda de 7 años, dice la Biblia, que hacían los hebreos. Bueno, dice que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
mas ella cuando lo vio se turbó. Eso habla de humildad. Eso habla de asombro. Se turbó por sus palabras y pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dicho sea de paso, hermano, Jesús significa Salvador. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, dijo el ladrón, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, te embarazará, prácticamente, ¿verdad?, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no hijo de José, Hijo de Dios. María tuvo el privilegio más grande de llevar en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, este pasaje está reafirmando Génesis 3:15. Aquí vemos, hermanos, el cumplimiento cuando dice: de la simiente suya. Y fue para María, hermano, fue terrible que le vengan hoy con el cuento a usted que está embarazada así por gusto. Exactamente igual. Y culturas más. Hoy podría ser, ¿no?, por la tecnología. A lo mejor uno le queda un poco de duda. O sea, estoy embarazada, pero no pienses mal. En aquel tiempo era terrible, tenían que apedrear a esta mujer por adúltera. Era terrible lo que estaba pasando. Sin embargo, hermanos, estamos viendo que se está cumpliendo Génesis 3:15. Y Dios empieza a cuidar. Y usted conoce la historia, ¿verdad? José, cuando se dio cuenta, dice que pensaba dejar a María en secreto. Porque José dijo: prefiero que digan que yo la violé, porque aunque era su esposa, todavía no se habían casado legalmente. No podía tocarla, aunque era su esposa. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Sin embargo, José dice que pensó dejarla en secreto. O sea, como queriendo decir que digan que yo la violé y ando huyendo y que me maten. O sea, el corazón de José era tremendo. Sin embargo, en eso estaba cuando el ángel se le aparece y dice: José, no temas tomar a María por tu mujer, porque lo que en ella hay por el Espíritu Santo es. Tremendo, ¿eh? Yo digo, ¿será? José también entendió. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque el pecado y su naturaleza se transmiten a través del hombre. Y es importante esto, hermanos. Jesús era el único que no fue engendrado por el hombre, nacido de mujer, pero sin ser engendrado por el hombre. Cada bebé que nace bajo una relación sexual ya trae consigo el germen del pecado en su vida. No lo vemos, ¿verdad? Pero ya vemos rasgos desde niños. Ya vemos rasgos en ese niño que potencialmente va a ser un pecador empedernido. Cada bebé, hermanos, viene con el virus del pecado. Ya posee una naturaleza pecaminosa. Eso dice Romanos 3:10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, ¿qué pasó? Jesús no aplica en este punto, porque Jesús no fue engendrado por el hombre. Lo que haría, hermanos, diferente al nacimiento de Jesús con el resto del mundo, que Él era Dios encarnado. Amén. Es interesante, ¿verdad? Que Juan el Bautista, todos, hermanos, todos los grandes hombres de Dios fueron
nacidos naturalmente. Juan el Bautista fue uno de los más grandes. Jesús dice, de todos los hombres nacidos de mujer, Juan es el mayor. Pero con Jesús no. Mira lo que dice Juan 1:1. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es importante notar, hermanos. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ve? Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y es importante, hermanos, el bebé hecho hombre. ¿Qué iba a pasar con ese bebé hecho hombre? Dice la Biblia que le iba a herir la cabeza. ¿A quién? A Satanás. Mire, quiero que volvamos a ver el 15, pero con la marcación que el Señor hace. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Qué tremendo, ¿verdad? Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, el otro aspecto, hermano. Vamos a ver el otro aspecto de la personalidad de este bebé que iba a nacer. Es que venía a este mundo, hermanos. Jesús venía a este mundo, y aquí está el propósito por lo cual Jesús vino. ¿A qué vino Jesús según este pasaje de Génesis? A destruirle la cabeza a Satanás, a destruir el poderío que Satanás tenía. Ese fue el propósito. Hoy, hermanos, Jesús se ha tomado como la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? El que me va a hacer feliz, el que me va a hacer rico, el que me va a hacer millonario. Y se han dado cuenta que Jesús no vino a eso. Jesús, según la promesa, vino a entrar en una batalla contra las fuerzas del mal. ¿Qué significa el calcañar? Es aquí el talón, ¿verdad? Pareciera ser la parte favorita de las serpientes. Cuidado. Después que en su maldición tuvo que arrastrarse por el suelo hasta morder sus víctimas. Ojo, esto es figurativo del pecado, de que Satanás muerde con el pecado, pero no es una herida, aunque es letal, hay solución, y es Cristo Jesús. Usted sabe, hermanos, que siempre hay algunos antídotos que contrarrestan el veneno, y a veces tiene que ser de lo mismo. Ahora, déjeme decirle, hermanos, el Señor Jesús vino a proporcionar la única fuente de salvación para el hombre caído. Fíjense que hay una historia, eso no va a aparecer en la pantalla, pero hay una historia, hermanos, en que el pueblo de Israel andaba en desobediencia. Y de pronto vino una plaga de serpientes. Y dice que las serpientes mordían a los israelitas y caían muertos. Obviamente era un juicio de parte de Dios. Y viene Moisés y le dice, Señor, haz algo. Y le dice el Señor, mira, hazte una serpiente de bronce y ponla allá en un lugar. Y cada vez que un israelita sea mordido por una serpiente, que corra la serpiente de bronce y se va a sanar. Interesante eso, hermanos. Ahora es interesante porque cada israelita tenía que correr y ver y salvarse. Más adelante, hermanos, pues tuvieron que destruir esa serpiente porque ya la habían agarrado como un amuleto. Porque eso estaba indicando, hermanos, que la única manera de salvación del veneno de la serpiente es cuando usted pone sus ojos en Cristo, que es el único que lo puede salvar. Amén. Jesucristo fue levantado, dice, en una cruz. Y ahí en esa cruz, hermanos, derrotó a Satanás. Ahí en esa cruz se cumple prácticamente Génesis 3:15, que nunca se le olvide ese pasaje. Génesis 3:15. La llegada del Redentor proviniendo de la serpiente, de la simiente de la mujer, herería a la serpiente en la cabeza, a la serpiente en la cabeza. Hermanos, si usted le corta un pedazo de cola a la serpiente, usted no le hace mucho, ¿verdad? ¿Dónde busca usted darle a la serpiente? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos darle a la serpiente en la cabeza?
porque ahí tiene su veneno. Por eso le dijo el Señor: tú vas a herir al hombre en el calcañar, pero este hombre que nacerá de la mujer, él te aplastará la cabeza, Satanás. Hermanos, y hoy es un día de victoria, como decía el hermano. Amén. Hoy es un día de victoria porque reconocemos, hermano, ve que nada que ver con la Navidad, con todas estas cosas que se hablan. Porque ese es el verdadero propósito, si es que le vamos a poner, al nacimiento de Cristo, a la venida de Cristo, a la promesa, a la Navidad, a la natividad, al nacimiento. Esto se refiere, hermanos, a una herida mortal. A una herida mortal. Mire, cuando alguien tiene un accidente y dice: no, ¿dónde se golpeó? No, en la cadera. Está bien. O sea, no es que esté bien. Pero si es cerebral, si es en la cabeza, ahí sí hay preocupación, ¿verdad? Entonces el hombre, hermanos, aunque ha sido mordido, aunque andamos cojeando por el pecado, pero todavía, hermanos, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Desde esa manera, hermanos, vemos que aquel bebé vendría a este mundo no para mostrar a los hombres una mejor manera de vivir. Cristo no vino para mostrarnos a nosotros una mejor manera de vivir. Hay muchas personas que dicen: no, el Maestro Jesús vino a enseñarnos una vida moral para vivir. No, Él no vino a eso, hermanos. Él no vino a eso. Él vino a destruir la cabeza de Satanás, a quitarle el imperio al poder de la muerte. A eso vino Cristo. Él no iba a venir, hermanos, para mejorar su entorno. Por ahí hay un libro famosísimo: Tu mejor vida hoy. Tu mejor vida no es hoy. Tu mejor vida, si no, pregúntele a los apóstoles si sobre la mejor vida de ellos fue hoy. Ahora, con Cristo, hermanos, con Cristo nuestro entorno es mejor. Cristo puede cambiar nuestros problemas, puede ayudarnos a resolver muchas cosas, pero ese no es el propósito por lo que Cristo vino. Él no venía para cambiar mi posición social, para hacerme más rico, para hacerme millonario. Eso, hermano, búsquelo por otro lado. Dios dice que le da al hombre la sabiduría para hacer riqueza. Busca al Señor. No es malo ser rico, pero ponga al Señor. Pero ese no es el propósito de Dios. No venía para darle una mejor vida ahora. Cristo venía para decirle: yo soy tu Salvador, y si tú te agarras de mí, tú te salvas. Amén. Por fe, no por obras. Él venía a derrotar el mal. Esta fue su única misión, hermanos. Hebreos 2:14. Mire lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. O sea, Cristo Jesús se humanizó, Dios. Él también participó de lo mismo. Ojo, hermanos, para destruir por medio de la muerte, o sea, que tenía que morir, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. A eso vino Cristo. Se encarnó para matar al que tenía el dominio de la muerte. Por eso, hermanos, que el que muere con Cristo se gradúa. Amén. Simplemente pasa a una mejor vida, porque ya no hay. Pablo dijo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Dime, ¿dónde? Sepulcro, ¿dónde? Tu aguijón, muerte, tu aguijón, ¿dónde? Dice que Cristo fue sorbida fue la muerte en victoria, hermanos. Piensen en eso, hermanos. El día en que usted cierre sus ojos acá con Cristo, aparecerá en su gloria. Sí, esto no es de juego, no es cuestión que si quiero, que si me conviene, que ya voy a ver, que esto y lo otro. Es cuestión, hermanos, de decir: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No vaya a ser que más tarde después sea tarde. Dios, hermanos, se encarnó en un bebé para destruir al que tenía el imperio de la muerte. El Redentor, pues, haría por los hombres, ojo con esto, lo que ellos nunca podrían hacer por sí mismos. Hermano, usted puede hacer lo que usted quiera, pero sin Cristo usted no puede hacer nada. El Señor dijo: separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué hizo el Señor? Darle su libertad para que volvieran otra vez a recuperar, ¿qué? Lo que había en el paraíso, hermanos. La comunión con Dios. Que no hubiera vergüenza, que no hubiera dolor. Dice la palabra de Dios que un día estaremos allá otra vez, donde ya no habrá más tristeza, ni más llanto,
ni más dolor. Ahorita llore todo lo que quiera. Pero dice la Biblia que allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Iremos otra vez al Génesis, al inicio, al comienzo. Mire, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. La palabra enemistad, hermanos, puede traducirse también como odiar a alguien a muerte. Y le voy a decir, esto va un poquito más allá. Esto ya está hablando acerca de una guerra espiritual. Usted sabe, hermanos, que Satanás se enoja con nosotros, con la iglesia, con los hijos de Dios. Hay iglesias que se reúnen en el nombre de Satanás y dicen que ponen un témpano de hielo y ponen una Biblia y se cortan y tiran sangre y dicen, así como este hielo queremos que sean los cristianos, porque nosotros somos la única luz, nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y por eso Satanás sí tiene una lucha, pero no tiene usted que inmutarse tanto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, mayor es el que está con nosotros que el que en el mundo está. No tenga miedo y no se ponga a usted a pelear cosas que no le convienen a usted. La Biblia dice que Satanás fue vencido en la cruz. Se refiere, hermanos, al odio que Satanás tiene para con el Señor. Si Satanás hubiera sabido que matando a Cristo en la cruz era su muerte, ¿usted cree que lo hace? No lo hace. Ahí vemos, hermano, que Satanás es un perdedor. Así que cada creyente, hermanos, es objeto de su odio. ¿Qué hace el cobarde cuando no puede pegarle al grande o al padre? Se ensaña con el hijo, ¿verdad? Porque no le puede hacer al grande. Y así es Satanás, hermanos. No puede con Dios, pero se ensaña con sus hijos. Pero no se preocupe, el Señor está con nosotros. Clame a Él, clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. No es con espada ni con ejércitos. Y nuestros enemigos tampoco son de carne y hueso. ¿Ok? Ya estamos finalizando, hermanos. La enemistad de Jesús y Satanás comenzó, hermanos, ¿dónde? Porque esto no comenzó acá. La enemistad de Satanás con Jesús comenzó en el cielo. Amén. Satanás quiso ser como Dios. Satanás quiso ser adorado. Y dice que hizo un complot, quería destruir. Y dice que convenció la tercera parte de los ángeles para darle un golpe de estado a Dios. Satanás siempre quiere ser adorado. Cuando Jesús viene a la tierra, hermanos, Satanás lanza sobre él una tentación y le dice, mira todos los reinos del mundo, mira todas las riquezas son mías, le dice Satanás, y a quien yo quiero se la doy. Jesús no le dijo mentiroso, no, le dijo, está bien. Ahora dijo, todo lo que tengo te daré si postrado me adoras. Eso es lo que muchas veces tristemente la gente acepta, las ofertas de Satanás. Olvídate de Dios, olvídate del cielo, eso no existe. Si el infierno aquí lo vive uno y cosas así por el estilo. Y te engaña Satanás y te ofrece cositas. Pero Jesús no fue así. A Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Escrito está, hermanos, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Yo soy tu Dios. Wow. Está sobre mis pies. Bueno, Jesús no era así tan soberbio como a veces somos, ¿verdad? Él dijo, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor no vino aquí a engrandecerse. El Señor se despojó de su grandeza, hermanos, para hacerse hombre, y en esa condición se hizo más humilde todavía y nos vino a servir a nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese debe de ser nuestro acto hoy, hermano. Si quiere usted hacer algo lindo en este tiempo, ¿verdad? Que las conciencias se ponen un poco blandas, pues sírvale a otros. Páguele la comida a otro. Páguele la renta al pastor. Hermano, pero ¿sabe qué? Es importante esto. Porque Satanás fue vencido. Así que la lucha, hermanos, que perdió Adán, ¿verdad? Comenzó allá, la lucha entre Dios y Satanás comenzó en el cielo. Satanás quiso ganar ventaja en la tierra.
Dijo, no pude en el cielo, pero aquí sí puedo. Y ahora yo tengo el dominio. Le quitó el bomboncito prácticamente a Adán. Siempre cuando leo ese pasaje, como cuando un niño llega otro y se lo quita. Así hizo Satanás, le quitó el dominio. Legalmente se lo quitó. Se dejó engañar. Cuando usted le quitan algo, pierde algo porque se dejó engañar, usted es el del problema. El otro va a dar cuenta después, pero usted legalmente se lo quitaron. Así fue, el dominio pasó a Satanás. Así que la lucha que perdió Adán en el huerto del Edén, hermanos, tuvo que ser retomada por el Señor desde su nacimiento. El bebé vendría como un ganador. Nuestro Señor es un ganador. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Nuestro Señor Jesucristo es un vencedor. Y así vendría. Y así vendría el Señor. Pero no vendría a vivir, a nacer en una realeza. Porque un rey, ¿dónde nace? Si usted quiere ir a ver al hijo del rey, ¿dónde va? Va a la ciudad real, ¿verdad? A la casa real, hasta que llega a la cuna real. Pero el rey venía, hermanos, y nacía en un lugar donde nadie se imaginaba. El bebé vendría como un ganador, como un vencedor. Hay una diferencia, hermanos, entre herir el calcañar y la herida en la cabeza que recibiría la serpiente. Lo primero sería una lesión temporal, mientras que en la cabeza, hermanos, la herida sería eterna. Satanás está condenado eternamente. La palabra herida, hermanos, tiene la idea de aplastamiento, algo que queda ya irreconocible. Así que mientras la serpiente podría golpear el talón de toda la humanidad a la que había engañado, porque eso es lo único que puede hacer Satanás, engañar, el Redentor aplastaría la cabeza de la serpiente con una herida mortal. ¿Dónde sucedió todo esto? La cruz se encargó de proporcionar esa herida, hermanos. El Señor Jesucristo sufrió la muerte por todos los que en Adán habían pecado, pero la muerte no pudo retenerlo. El Señor fue el vencedor de la muerte. En la mañana del tercer día, ¿qué pasó? El Señor se levantó de los muertos como el más grande vencedor en una batalla jamás librada en este mundo, hermanos. Al morir y resucitar, no solo hirió mortalmente la cabeza de la serpiente antigua, sino que la condenó a la más densa y eterna oscuridad en el lago de fuego junto con sus demonios. Me gustaría que se ponga en pie. Amén. Y vamos a leer este pasaje todos juntos, porque este es un pasaje de victoria. Apocalipsis 20:10. Vamos a ver si aparece ahí. Apocalipsis 20:10 dice, a la cuenta de 3, 1, 2, 3: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, porque el Señor ha vencido a Satanás. Y eso, hermano, es lo que significa Navidad. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar. Señor, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el gran vencedor. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste no por ti, tú lo hiciste por mí. Porque yo era el botín, yo era el que estaba en pecado, yo era el que estaba en condenación. Ahora tú, Señor, fuiste a la cruz, venciste al enemigo, Señor, derrotaste a la muerte misma. Y hoy, Señor, tú me das vida y me das vida eterna, Señor. Gracias. Quiero darte gracias por mi salvación en esta mañana. Y si algo puedo rescatar de la Navidad, es que tú veniste a este mundo, te hiciste hombre, fuiste a la cruz, moriste por mí, y hoy me das la salvación como un regalo, Señor. Te pido por aquellos, Padre, que todavía, Señor, no han entendido el verdadero significado de la Navidad. Te pido, Señor, que puedan nacer de nuevo, que pueda haber una Navidad en sus corazones, porque Navidad significa nacimiento.
Tu palabra dice que aquel que no naciere de nuevo no puede entrar al cielo, no puede ser hijo de Dios. Por eso te pido, Señor, por aquellos que todavía dudan, por aquellos que todavía luchan, para que sea tu Espíritu, Señor, que los convenza y puedan rendirse ante tu presencia y decir: reconozco, soy pecador, necesito de ti, Señor. Solo tú puedes convencer, Padre. Convence los corazones. Si no es hoy, que sea pronto, antes que venga la muerte, porque mientras hay vida, hay esperanza. Gracias una vez más, Señor, te damos en esta mañana. Bendito sea tu nombre. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano.